Vamos a abrir la Biblia en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, versículo 1 al 17. Dice así el Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque he aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Amén y amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios, porque hay mucho que aprender en esta palabra que el Señor nos da. Amado Dios, te damos gracias, porque hay aspectos en nuestras vidas, Señor, que tal vez han pasado inadvertidos, o tal vez nos hemos acostumbrado a convivir con ellos, o sencillamente creemos que forma parte de nuestra cultura, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad, Señor. Y mira, hoy nos muestra cómo el orgullo es un gran problema, un tremendo problema, por no llamarlo pecado, pero en realidad es un pecado, Señor. Tu palabra lo dice, Dios, que tú miras de lejos al altivo, al orgulloso, al prepotente, al autosuficiente. Así que permite que a través de esta palabra, cada una de las personas que están atentas y están oyendo esta palabra, podamos examinarnos y podamos tomar las medidas necesarias para enderezar nuestros caminos y hacer las cosas conforme a tu perfecta voluntad.
En el nombre de Jesús te damos gracias y nuestro corazón está dispuesto a recibir lo que tú nos vas a hablar y nos vas a enseñar en esta hora. Amén y amén. La honra es una forma de reconocer respeto, admiración, exaltación por otra persona o sencillamente a Dios. Esto quiere decir que no es fácil honrar y también que no de cualquier manera se honra. Hay situaciones en nuestras vidas de las cuales no podemos salir por no dar la honra debido a Dios. Es común oír: yo creo en Dios, yo respeto tu religión, yo conozco a Dios, yo le pido a Dios, Dios está conmigo, pero no se trata solamente de hacer esto, se trata de tener un conocimiento directo de Dios, tener un acercamiento a Él y poder darle la honra debido a su nombre. Nos cuesta trabajo darle el espacio y el lugar que le corresponden en nuestro corazón al Dios Todopoderoso, al único y el verdadero Dios. En realidad en tu corazón hay un trono y en ese trono muchas veces estás sentado tú mismo. Y el problema es que tienes que bajarte de ese trono y tienes que darle ese lugar a Dios. El Señor lo pone en estos términos: tiene que negarse a sí mismo, tienes que despojarte de esa manera, de esa vana manera de ser y poder aceptar el control y el dominio de tu vida totalmente de Dios. En otras palabras, depender de Dios así como un niño depende de su padre. Entonces, Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, dice la palabra de Dios. Si usted mira en el capítulo 5, donde empezamos el versículo 1, vale la pena que lo miremos nuevamente. Dice: Naamán, general del ejército. Óigame bien, un general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él le había dado Jehová salvación a Siria. Y mira qué importante, dice que Jehová le había dado salvación a toda una nación. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema: era leproso. Y así como todos, las cosas no son perfectas y Dios siempre las permite con algún propósito. Y el versículo 3 dice que había una criada, prácticamente una esclava, que había sido tomada como rehén, y esta esclava trabajaba en la casa de Naamán y era la criada de su esposa. Y le dice ella así: si rogase mi señor, óigame bien esto, al profeta, tenga en cuenta esto, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y muchas veces oímos lo que queremos o sencillamente lo que nos conviene o se acomoda a mi estilo o estatus o tal vez al carácter de cada uno de nosotros. Y actuamos bajo expensas de que obedecí o hice lo que tú me mandaste. Y mira como la instrucción que le da Dios a Naamán a través de esta criada, de esta muchacha. ¿Por qué no? A través de esta esclava. Si fuese a mi tierra y rogase al profeta de Dios, o sea, si se acercase a este intercesor y le pidiese que rogase a Dios, yo estoy segura que Dios le sanaría. Entonces mira la orden, pero mira las cosas como las percibimos y cómo las tomamos de acuerdo a la perspectiva que tenemos. Y este era un militar, y un militar de alto rango, y no solamente eso, sino que era de gran estima, era muy cercano, muy apreciado y muy valorado por el rey. Entonces estaba en una posición supremamente importante, supremamente poderosa. Casi que lo que este hombre pidiese o hiciese o demandase, se le daba. Y eso es lo que pasa. A veces desde nuestra posición, de nuestra perspectiva, desde nuestro rango, desde nuestra educación, de nuestra cultura, desde nuestro puesto de mando y todo, recibimos una orden de Dios, recibimos un consejo de Dios, recibimos una palabra de Dios y la acomodamos a nuestra vida como a nosotros mejor nos parece, o al estilo o a la forma como yo soy. Y aquí hay algo importante, y empecemos a hablar profundamente de lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora. El orgullo se opone completamente a la humildad, se opone completamente a la sencillez, se opone completamente
a todo lo que Dios quiere hablarnos, decirnos y mostrarnos. El orgullo nos lleva a una posición de autosuficiencia, de mandar y de hacer que las cosas funcionen y se den como yo quiero, como yo estoy acostumbrado o de acuerdo al rango y al poder que yo manejo, así se tienen que dar las cosas. Y las desarrollamos de esta manera y hacemos que se cumplan y hacemos que funcionen. Y luego sacamos pecho diciendo, Dios me mandó a hacer esto y yo lo hice. Pero realmente fue algo que se adaptó, fue un libreto que se cambió, que se acomodó a mi conveniencia, a mi forma de ser y de actuar. El versículo 6 y 7 dice así: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: mira qué tremendo, lo que estamos hablando. ¿Qué dijo el rey? ¿Qué le dijo la muchacha? Vaya y preséntese al rey. Era una palabra de Dios. Sabe que a veces nos lastima Dios cuando nos habla a través de personas que están muy, pero muy por debajo de nosotros, social, culturalmente o algo, pero así es Dios. Dios trata con nuestro orgullo. Cuando usted es una persona humilde, usted no tiene problema en escuchar al que sea. Así sea una persona de un rango mucho más bajo que el suyo, de un nivel social mucho más bajo que el suyo, de un nivel cultural, de un nivel intelectual mucho más bajo, de un nivel económico, de un nivel laboral o político, como sea, mucho más bajo. Usted no tiene problema en escuchar a esa persona. Que ese es el problema, que cuando nos llenamos de orgullo, cuando nos llenamos de prepotencia, nos inflamos todo, que hacemos las cosas como mejor nos parece y nos plazca. ¿Qué hizo este general? Fue y habló con el rey. Mira este dato que me han dado. En Israel, allá hay alguien que me puede sanar. Y seguramente, aunque la Biblia no lo muestra, le explicó todo y tal vez le dijo, dame cartas. Y el rey de Siria le dijo, ya te doy cartas. Y se las dio al rey. Y si usted sigue ahí, dice, y fue Naamán, el general, al rey de Samaria y le dijo, aquí estoy para que tú me sanes. Y por eso él contesta, ¿acaso yo soy Dios? ¿Usted de qué me está hablando? ¿Usted qué está diciendo? Yo no he sanado a nadie, yo no he orado por nadie, yo no sé de lo que usted me está hablando. ¿Y sabe él cómo lo tomó? Dijo, este tipo está buscando ocasión para armarnos guerra, para armar un conflicto y para tal vez destruirnos. Claro, como Siria era un ejército grande y envía al general número 1, al supernumerario, lo envía el rey de Siria, dijo, no, este hombre vino aquí a buscar algo y quiere dañar todo. Y entonces mira lo tremendo, yo no soy la persona. Entonces el versículo 8 mira lo que acontece. Y cuando Eliseo, este era el profeta, este era el varón de Dios, que le había dicho la joven, la criada, la esclava, que a él era el que tenía que contactar, cuando él oyó o cuando Dios le reveló lo que estaba pasando, él le habló al rey de Israel y le dijo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Este hombre, por medio de Dios, él entendió lo que estaba pasando y cómo se había distorsionado todo. Y él sabía lo que se estaba enfrentando. Era Siria un ejército enemigo, un país enemigo y mucho más poderoso. Tenía control sobre Israel. Y él sabía a lo que se estaba exponiendo. Y él sabía lo que estaba pasando. Y entonces Dios habla con el profeta y el profeta se dirige al rey y le dice, envíalo para que se sepa que hay profeta, para que se sepa que hay un Dios, el único y el verdadero Dios poderoso sobre esta nación. Sabe que muchas veces nosotros queremos buscar o acortar el camino de acuerdo a nuestra condición social, política, económica, educativa o de formación, a cualquier posición y queremos adaptarla a esto. Y así no funcionan las cosas. Lo que Dios quería era que este hombre se humillara, que este hombre se rindiera a Dios y pudiera entender y ver lo que allí estaba pasando. Qué importante es tener un corazón
humilde delante de los ojos de Dios. Dice la palabra que un corazón humilde no lo echa fuera a Dios. Una persona humilde, una persona sencilla, una persona sumisa, una persona que se acomoda y acepta el consejo de Dios. Y ahí está este hombre. Y fue Eliseo el que se le presentó. No fue él el que buscó al profeta. Fue el profeta que ha tenido que buscarlo. ¿Y cuántas veces no es Dios el que se presenta y dice, oye, aquí estoy, si me permite yo puedo ayudarte, si me dejas puedo hacer algo por ti? Hay personas que ni siquiera Dios es su última opción. Y otras, de pronto después de probar de un lado a otro, de perderlo todo, de echarlo a perderlo todo, de pronto alguien les habla de Dios o se sienten ya sabían y dicen, bueno, pues recurramos a Dios, ya que puedo perder, ya lo perdí todo. ¿Recuerdan de aquella mujer del flujo de sangre que se acercó al Señor? Dijo que había visitado a muchos médicos y había perdido todo lo que tenía. Y el último recurso al que le echó mano fue a Dios. Así nos pasa mucho. ¿Y sabe por qué dejamos a Dios de última? Porque somos orgullosos. Porque pensamos y creemos que tenemos la razón. Que la forma en que Dios va a actuar es como yo diga. Y yo dije que tenía que ser el médico que está en otro país. Yo dije que tenía que ser el tratamiento en tal clínica. Y usted no sabe lo que Dios puede hacer con usted. O lo que Dios quiere hacer. Para enseñarle algo. Para que a través de el proceso que usted está viviendo, otros puedan ser enseñados. Y entonces, cuando nos acercamos a Dios, lo honramos de todo corazón. Esta honra que le damos nos permite conocer muy de cerca a Dios y nos permite tener una relación íntima con Dios. ¿Sabía que hay situaciones en la vida que Dios les va a permitir para que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado, con una actitud sedienta? Si Él no me ayuda, si Él no mete su mano, nada va a pasar. Y Dios a veces nos lleva a ese punto. Y yo no sé qué situación esté pasando en este momento, pero tal vez Dios le está hablando en esta hora y muy seguramente Dios le está hablando y le está diciendo, es hora que te humilles, es hora que te entregues a mí, es hora que te sometas a mí y pongas toda tu confianza en mí. Mira el versículo 9, sigamos adelante. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Tremenda enseñanza. Naamán se presentó ante el profeta con todo su poderío, con toda su gloria, con toda su grandeza. Recordemos el versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Lo recuerdas? Nos habla de cartas, de credenciales y de recomendaciones. Él se presentó ante el profeta con todo eso. ¿Y sabe cuál es la enseñanza aquí? A Dios no se le llega así. Nada de lo que tú y yo tenemos, nada de lo que tú y yo hemos logrado o hemos alcanzado, la posición, el rango, el estudio, el título, nada de esto va a impresionar a Dios. Nada. Ahora, recordemos el versículo 1 del capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en gran estima. Ojo con esto, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y mira, era un hombre impío, no conocía a Dios, pero aquí la palabra lo dice muy claro. Fue Dios el que dio el poderío y la grandeza a este varón. Y esto va para todas aquellas personas que tal vez no han entregado su vida al Señor y que están en el mundo y que viven apartados de Dios y que tal vez ven a Dios como una figura bonita allá a lo lejos o algo. Recuerda que hay un Dios en los cielos y que tiene el control de todo. Y aún los logros, los éxitos, las cosas que usted ha alcanzado, Dios en su amor y en su misericordia lo ha permitido con propósitos. Y este hombre no había reconocido eso. Y así nos pasa. Podemos estudiar, se abren puertas para prepararse las personas para llegar a un lugar de preeminencia, pero todo es debido a la gloria de Dios, a la bendición de Dios, al poder de Dios, a la presencia de Dios. Sin Él nada somos, sin Él no llegaremos a ningún lado.
Entonces, hay que reconocer que toda nuestra grandeza y que todo lo que tenemos y que todo lo que produce en nosotros orgullo y jactancia nos los ha dado Dios. Entonces, ¿por qué queremos impresionarlo con eso? Y fíjate la ignorancia del ser humano. Pensar que todo esto lo he logrado yo, mis títulos, mi grandeza, mi casa, mis viajes, todas mis credenciales, todo lo que tengo para mostrar, todo lo que me hace diferente y grande delante de todos. Mire lo que he logrado. Y para Dios eso no vale. El apóstol Pablo, después de haberlo tenido todo y entregarse al ministerio, entregar su vida al Señor y empezar a caminar en el Señor tomado de su mano, dice, lo he dejado todo y lo he estimado como basura. Y todo lo que tenemos aquí, a los ojos de Dios no es nada. Primero porque Él no lo dio. Y segundo, no es nada. Hay una enseñanza en el libro de Apocalipsis, allá el último libro de la Biblia. Dice que en la Biblia dice que en el reino de los cielos, en la patria celestial, las calles son de oro. Las calles son de oro. ¿Te imaginas cuando hacen un arreglo en algunas de las calles o quieren remover algo del asfalto de las calles de la patria celestial? Ese cascajo que queda son pedazos de oro. Y ese oro es el que se materializa aquí en nuestra tierra. Ese oro se materializa aquí en nuestra tierra y es lo que tenemos gran grandeza. Y dice el Señor, lo que para ti es grande y todo, aquí es basura en mi reino. Entonces, ¿de qué nos la damos? ¿Qué nos creemos y qué pensamos? Yo creo que es un momento de detenernos y evaluar por un momento y decirle, Señor, perdóname, porque hasta aquí he creído que a tus ojos y en tu presencia, todo lo que tengo lo he alcanzado yo en mis fuerzas, en mis capacidades, y que esto puede sorprender y darle un giro a todas las cosas. Pero qué errados y qué equivocados estamos hasta acá. En el versículo 10 la palabra nos sigue enseñando. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Y mire Dios cómo trata el orgullo. Este hombre llega a la puerta del profeta con sus credenciales, con sus escoltas, tal vez en un carruaje muy elegante o en un caballo supremamente fino y brioso y todo. Lo que podría, imagínese un general hoy de la República, uno del ejército, tal vez con varias soles en su uniforme, muy exaltado y muy reconocido y muy respetado. Óigame bien esto, ni el profeta salió. Dice que le mandó un mensajero diciéndole, listo, yo sé a qué has venido y yo sé quién eres. Ya tengo una palabra de parte de Dios para ti. Ve y lávate en el río Jordán. El río Jordán representa como lo que es para nosotros el río Bogotá. No era un río muy limpio, no era un río muy de acuerdo a la posición y la altura de este hombre. Y si usted mira el versículo siguiente dice, y Naamán se fue enojado. Naamán se fue enojado. Y es que aquí hay algo importante que quiero que miremos. El orgullo es lo contrario a la humildad. Es creernos más de lo que somos. Es una estimación excesiva de nuestro valor. El orgulloso dice, yo puedo, no necesito a nadie, no necesito la ayuda de Dios. Y de la misma manera, el orgullo siempre ve las faltas, o sea, la paja en las personas, pero no ve los pecados, o sea, la viga en la propia vida. El orgullo se ve perfecto, el orgulloso se ve perfecto y por esto critica a los demás. El orgulloso no aprende de otros ni es capaz de reconocer cuando otra persona tiene la razón. El orgullo pretende ser como Dios, pues considera que no necesita para nada a Dios y mucho menos para vivir. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Iglesia, para honrar a Dios, para alcanzar su presencia y su favor, se necesita una alta dosis de humildad. Si no aprendemos a humillarnos, nunca podremos tener un encuentro
íntimo y personal con el Señor. La humildad no solo significa ser honesto, sino también adaptarnos a la perspectiva de Dios. La humildad me lleva a preguntarme y a preguntarle a Dios, ¿qué me hace falta para cambiar? ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es el propósito de esta circunstancia? Uno debe saber que las crisis y los problemas producen crecimiento y una mayor comprensión espiritual. Por otra parte, el orgullo es el mayor obstáculo para aprender en medio de la dificultad y en medio de las situaciones difíciles. Como podemos ver e ir entendiendo, el orgullo es un tremendo problema, es una circunstancia difícil, es un pecado que se camufla en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra personalidad y por sobre todo que aprendemos a convivir con ello. El orgullo trae un aparente respeto y una aparente manifestación de autoridad, de honra, de reconocimiento. Es más, a veces una persona orgullosa, prepotente, mandona, gritona, que insulta, que ofende a los demás, se hace o causa miedo a los demás y esto lo hace sentir más inflado, más poderoso y más engrandecido. Y muchos dicen, yo lo he oído, es que si no soy así con la gente, si no soy así con mis empleados, si no soy así con mis proveedores, entonces harían conmigo lo que sea. Y no es así. Quiero que miremos algunos síntomas del pecado del orgullo y yo quiero que en esta hora usted medite en todo lo que el Señor nos va a enseñar y que usted aprenda tal vez de los errores de otros, pero que también usted moldee su carácter a todo lo que Dios tiene para usted. Tal vez no haya alcanzado la misericordia de Dios, tal vez tus oraciones ya han sido respondidas y es porque hay este pecado oculto que se volvió parte de tu ser y aprendiste a convivir con él y se ha vuelto un obstáculo para ello. Yo quiero que miremos algunos de esos efectos colaterales que trae el orgullo en nuestras vidas y quiero que los detecte, porque si hay algo de esto en usted, pues es hora de que le pida al Espíritu Santo para que le ayude a ser sano y a ser libre de todo esto y a reconocerlo. Usted tiene que reconocer que el orgullo es un pecado, que el orgullo es sinónimo de altivez, es sinónimo de grandeza, de dependencia, de un valor muy grande al punto que me siento igual o mucho más grande que Dios. Entonces el orgullo, uno de los efectos colaterales que presenta es que culpa a otros, critica y señala aún de los problemas que yo tengo. El orgullo produce por otro lado endurecimiento, arrogancia, autosuficiencia y por sobre todo independencia. También el orgullo produce o se interesa más en ser aceptado a los ojos de otras personas que en ser justo para Dios. El orgulloso vive de la apariencia, vive de la aceptación de otros. En otro lugar, el orgullo se preocupa más de ganar discusiones que de mantener amigos. Por otro lado, el orgullo también lo vuelve exigente y se concentra en lo que otro no ha hecho en lugar de lo que ya se hizo. Nos gusta mirar no las bondades, sino los errores y las faltas de otro. El orgullo condiciona el pasado o el futuro, pero nunca está satisfecho con el presente. Siempre quiere más. Siempre le falta al orgulloso la moneda para completar el peso. El orgullo hace que juzguemos las cosas desde la perspectiva humana y nunca desde la perspectiva de Dios. El orgullo murmura, destruye, arruina y se deleita en divulgar noticias de fracaso y pecado. El orgullo justifica la amargura y el resentimiento. Y si usted mira el versículo 11, vamos a repasarlo, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanaré la lepra. Y eso es lo que nos gusta. A nosotros nos gusta condicionar a Dios.
Y cuando una persona ora a Dios ante una necesidad o algo, la persona se imagina, se monta un libreto de una película y Dios va a hacerlo de esta manera y se me va a abrir esta puerta y voy a ir al banco y me van a hacer esto, voy a hipotecar, voy a hacer esto, me voy a asociar y siempre estamos viendo. Y la actitud de una persona humilde, lo contrario, lo antónimo al orgullo, ¿sabe qué es? Señor, ¿qué vas a hacer? Esperaré y confiaré en ti, creeré en ti. ¿Y sabe qué hace la persona humilde? La persona que no es orgullosa, la persona que no es prepotente ni independiente, sencillamente espera y confía en Dios. Y como Dios lo haga, lo acepta. Y este hombre se enojó fue por eso. Primero porque no se les recibió. Segundo porque no le aceptaron sus credenciales. Y en tercer lugar porque él ya tenía un plan. Ahora este tipo va a hacer esto, primero esto, segundo esto, tercero esto y cuarto esto y seré sano. ¿Cuántos están esperando? ¿Cuántos tienen ya un guión escrito? Esperando que las cosas Dios las haga como a usted le parece o como usted cree. Dios no actúa así. Sencillamente usted tiene que aprender a confiar, a creer, a esperar y dejar que Él obre. Y dijo, yo pensé que las cosas iban a dar de esta forma. Y se fue enojado. El versículo 12, mire lo que dice. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Cómo es que me manda a bañarme en un río tan sucio, tan contaminado? Si en mi tierra, en mi país hay ríos más limpios, más puros. Yo, un general, bañándome en un río de este calibre, ¿qué le pasa a este hombre? Este hombre no es ningún profeta. Él no habla, Dios no puede actuar de esa manera. Recuerde, usted no puede condicionar a Dios. No juegue a manipular a Dios, no juegue a mandar a Dios. Muchas veces el enojo lo vemos como algo bueno, que le da fuerza a mi cargo, que le da estatus y poder a mi posición. Y convivimos con él y lo justificamos. Y dicen, si no soy así, la gente no me funciona. Si no soy así, las cosas no caminan. Y la Biblia enseña algo muy distinto, advierte claramente que es pecado. Dios nos motiva a amar a los que nos rodean, a buscar la unidad, a ser testimonio del amor que el Padre derramó en nuestros corazones. El vivir enojado, el ser prepotente y arrogante no nos lleva a ningún lado. Es totalmente contrario al carácter de Dios, al carácter de Jesús. Nada tiene que ver con Dios. Ahora pregunto, ¿te enojas con facilidad cuando hablas con otros? ¿Qué es lo que más te enfada? Tienes que morir a ese estado de delicadeza donde todo me molesta, donde todo me fastidia. Hay personas que no se les puede decir nada. Hay personas que no se les puede pedir, ni comentar, ni nada. Hay personas con las cuales uno tiene que andar como en puntillas, porque si hago ruido, si digo esto, si comento esto, si opino esto, ya la persona se va a irritar. Y entonces esa persona reacciona gritando, diciendo groserías, usando palabras irritantes, mirando con odio. Y este tipo de personas siempre están a la defensiva de los comentarios y de las críticas que otros puedan hacer. Están siempre buscando cómo confrontar a otros. Y yo le sumaría a Naamán otro pecado, la rebeldía. Muchas veces pensamos que quienes ejercen autoridad sobre nosotros nos roban la libertad. Rebelarnos contra Dios y a su autoridad delegada es un pecado contra el mismo Dios y tiene su origen en Satanás. En 1 Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 23, dice que la rebelión es tan grave como la adivinación. Y Romanos 13:2 dice que oponernos a la autoridad acarrea condenación para sí mismo. La rebeldía es el camino del enemigo y la sumisión es el camino de Dios. Nos quiere Dios totalmente sumisos y rendidos a Él. Así que no le busque por otro lado. A los ojos de Dios es pecado. No se justifique ante esto. Y como dijo alguien, es que me hicieron disgustar, o como se dice coloquialmente en nuestro medio, fue que me sacaron la piedra.
En el Salmo 51, el versículo 17, dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no menospreciará tú, oh Dios. Amén y amén. ¿Cómo está tu corazón en esta hora? ¿Qué ha pasado hasta aquí en tu vida? ¿Qué está aconteciendo en tu vida? ¿Cómo llevas las cosas? ¿Estás de verdad buscando a Dios de todo corazón? ¿Estás viviendo para Él? ¿Te estás gozando en Él? ¿Te estás deleitando en Él? ¿Dios te está hablando en esta hora? ¿Estás aprendiendo de esta palabra que Dios te está dando? Porque es Dios quien nos enseña y nos instruye en esta hora. Dios es el que está hablando a nuestras vidas y está llamando su atención sobre nosotros. Está llamando nuestra atención: oiga, por ahí no es. Esta no es la forma como yo quiero que vivas y que lleves las cosas en tu vida. El versículo 13 y 14 de este capítulo 5 de Segunda de Reyes dice así: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió la actitud del general? Sencillamente porque los que estaban alrededor de él, sus escoltas, su anillo de seguridad, le dijo: general, ¿por qué no hacemos lo que el profeta dice? Si te hubiera pedido algo mucho más grande, no lo hubieras hecho, pero porque te pidió algo que a ti no te cuadra, que no te parece bien, te estás negando. En otras palabras, ¿sabes qué le dijeron? General, ¿por qué no deja un poco el orgullo? ¿Por qué no acepta la voluntad de Dios? ¿Por qué no se rinde a Dios? ¿Y por qué no hacemos como el hombre de Dios ha dicho? Y dice que el general a regañadientes fue y, como le dijo el profeta, se sumergió 7 veces en el río sucio, en ese río que él no quería ir. Y allí fue y lo hizo tal cual le dijo el profeta. Y dice que en la 7ª vez que se sumergió y todo, dijo que salió su piel como la de un bebé, totalmente renovada y restaurado. Y dice que este hombre, y lo que yo les acabo de leer, dijo, se presentó delante del profeta con toda su compañía, y ahora reconozco que hay Dios de Israel, que hay Dios en Israel. Reconozco que eres un hombre, un profeta de Dios. ¿Por qué tenemos que vivir y pasar las cosas como nosotros creemos que es lo mejor? Para ver la gloria de Dios. ¿Por qué somos así? ¿Por qué hay esa dureza en nuestro corazón? ¿Por qué no somos tan amplios y abiertos con las cosas que Dios nos dice, con las cosas que Dios nos habla y con lo que Dios nos demanda? Entonces debemos aprender a morir al yo para no seguir cometiendo los mismos pecados. Debemos desarrollar la disciplina diaria de sacrificar la carne. En Lucas 9, versículos 23 y 24, el Señor Jesús dijo lo siguiente: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, óigame bien esto, asimismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Hay que pagar un precio. Estamos acostumbrados a que Dios nos entrega todo gratis, y no es cierto, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Usted y yo tenemos que pagar un precio. Tenemos que dejar muchas cosas que forman parte de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, y que no nos bendice, y que no representa para nada a Dios en nuestras vidas, que no forman parte de la nueva vida a la cual Dios nos ha llamado, que no forman parte del estilo de vida que Dios quiere que usted llevemos. Acuérdense que cuando nacemos de nuevo, cuando nos hacemos cristianos, seguidores de Cristo, tenemos que adoptar la cultura del reino de Dios. ¿Qué hace una persona cuando se va a ir a otro país? ¿No conoce toda la normatividad y se adapta a ello? ¿Qué hace un colombiano que se va a vivir a Inglaterra, por ejemplo, el Reino Unido? No tiene que empezar a adaptarse a una serie de reglamentos y todos, entre eso, que los carros tienen el timón en el lado contrario, y si usted tiene que aprender a conducir y va a conducir en Inglaterra, pues tendrá que acostumbrarse que los carros tienen el timón en el lado derecho, y que usted va a circular por el carril contrario al que se circula aquí en Latinoamérica, por ejemplo. Y usted se acomoda. Ahora, si no se quiere acomodar, pues no maneja, no sacará su licencia, no aprenderá a manejar y entonces tendrá que limitarse. Y así con todo lo demás.
con la cultura, con los impuestos, con los derechos, con los deberes, con todo. ¿Y por qué cuando llegamos a la cultura del reino no lo queremos adoptar ni recibir? Somos bien atravesados. La causa de todos nuestros conflictos es el egoísmo, el no querer morir a nosotros. Solo pensamos en nosotros mismos, tomamos decisiones basadas en lo que sentimos, en lo que considero que es lo mejor. Y en lugar de buscar la voluntad de Dios y permitir que Jesús nos guíe a vivir en santidad, queremos hacerlo a nuestra manera. Y ya para terminar, en el versículo 15, el Señor nos enseña algo maravilloso. Capítulo 5, versículo 15, Segunda de Reyes, donde estamos leyendo y estudiando la palabra de Dios. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, dijo Naamán, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ya humillado, pero al mismo tiempo sanado de su enfermedad, el varón lo recibió y ahora el varón habla con él. Y Naamán reconoció el poder y le dio gloria y honra a Dios. Y solo cuando nos humillamos y quitamos de nuestra vida todo lo que a él no le agrada, podremos honrarlo de verdad. ¿Sabes qué puedo pensar en este momento y quiero compartírselo? Yo no sé qué estás esperando de parte de Dios. Yo no sé qué no has recibido de Dios. Pero hoy quiero que medites en esto. Señor, ¿hay algo en mí que no te agrada? ¿Hay algo en mí que tengo que cambiar? ¿Hay algo en mí, Señor, que aún necesita ser tratada? Y yo le invito a que a esta hora de verdad rinda su vida al Señor y le diga, Señor, yo le entrego el control total de mi vida, lo pongo en tus manos. Me rindo y me entrego a ti. Trata, Señor, con mi carácter, con mi manera de pensar, con mi temperamento. Quita esas culturas, esas costumbres que están arraigadas en mí. Es que yo soy así, es que yo fui criado así, es que siempre he sido así. ¿Qué tal si Dios ya no te quiere así? Estoy completamente seguro que hay cosas con las cuales estás lidiando y las formas parte de ti. Y Dios te dice, este es el impedimento, esta es la piedra en el zapato que no te permite caminar como yo quiero que lo hagas. Así que el llamado en esta hora es que rindas tu vida al Señor, te entregues a Él de verdad y te sometas completamente a Él. Te sometas a Él y le digas, Señor, ya no será mi manera, ya no será como yo quiero, ya no será como yo pienso. De aquí en adelante, Señor, será como tú lo digas. Amado Señor, te doy gracias por esta palabra, porque sé que no volverá vacía, porque sé, Señor, que si tú pusiste en mi corazón que hoy entregara esto a tus hijos, es porque alguien necesitaba oír esta palabra. Yo sé que muchas personas están orando y se han preguntado hasta aquí por qué, y por qué Dios no me ha respondido, y por qué ha pasado esto y aquello. Y yo sé que tú has respondido a cada uno. Señor, el orgullo es una tremenda situación adversa en nuestras vidas y que no le hemos querido dar incluso la categoría de pecado. Es más, hay regiones, aún en nuestra tierra, en nuestro país, Señor, que culturalmente una persona orgullosa es una persona que de verdad tiene poder, tiene liderazgo, tiene grandeza. Y qué error. Hay profesiones, Señor, hay profesiones donde una persona orgullosa, prepotente, mandona, gritona, Señor, se hace ver como una persona con autoridad, con liderazgo. Y no, Señor. Hoy a la luz de la palabra nos estamos enterando que qué lejos estamos de ahí. Tan tremendo es que tú mismo lo dices, que tú miras de cerca al humilde, más al altivo, al arrogante, al prepotente, al orgulloso, lo miras de lejos. Tú no quieres, Señor, ni siquiera estar cerca a una persona así. Y claro, Señor, así no hay respuesta a nuestra oración. Si yo estoy orando, si alguien está orando y pidiendo a Dios y tú estás lejos y las ventanas de los cielos cerradas y tus oídos cerrados a esa oración, pues no va a pasar nada. Pero hoy, Señor, nos venimos delante de ti y nos rendimos delante de ti y te pedimos perdón para que nos ayudes a cambiar, para que nos ayude a entender y reconocer que es el orgullo, la prepotencia, la arrogancia, la autosuficiencia, la independencia, es un pecado y a ti no te agrada. A ti no te agrada y tú no lo aceptas. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que por la sangre del Cordero de Dios ese pecado sea limpiado y que el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, nos fortalezca para caminar en humildad,
en sencillez, en integridad y en total y absoluta dependencia de ti. Amén y amén. Bendiciones para todos, que el Señor los llene de su presencia y les dé el poder necesario para que puedan vencer en medio de toda circunstancia.